Hoy en el frasco. Donald Trump anunció que Israel aceptó un alto al fuego de 60 días con Hamás. Más de 300 palestinos han sido asesinados por las fuerzas israelíes en las últimas 48 horas, según la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza. Entre las víctimas hay numerosos civiles, incluidos niños, personal médico y desplazados refugiados en escuelas. El conflicto se mantiene activo mientras se negocia un alto al fuego propuesto por Estados Unidos. Buscar comida y terminar muerto. Esa es la realidad de miles de palestinos en Gaza, donde la ayuda humanitaria se ha convertido en otro campo de batalla. En los últimos días hemos recibido un gran número de heridos en urgencias. Muchos gazatíes acudieron a las zonas de Nabulsi y Netzarim para recibir ayuda y fueron atacados con disparos y proyectiles de tanques. Soldados israelíes han confesado al periódico Haaretz que sus comandantes les ordenan disparar a los palestinos hambrientos cuando se acercan a las trampas mortales sionistas estadounidenses, que ellos llaman centros de ayuda. ¿Qué dijeron? Que se les ordenó disparar contra multitudes desarmadas cerca de estos puntos, incluso cuando no exista ninguna amenaza. El ejército de Israel ha reconocido que sus tropas han disparado contra grupos sospechosos en las inmediaciones de los centros de distribución y aseguró que se están investigando y ya dieron nuevas órdenes a sus soldados para evitar estos tiroteos. No lo sé, Rick, parece falso. Testimonios y vídeos obtenidos por Associated Press muestran que los contratistas estadounidenses que custodian los sitios de distribución de ayuda dentro de Gaza están utilizando munición real y granadas aturdidoras mientras los palestinos hambrientos luchan por comida. De acuerdo con la ONU, hasta el 27 de junio al menos 613 palestinos habían muerto mientras intentaban recibir ayuda. Hablaremos de esto y más con nuestro invitado del día que estuvo en Gaza. El frasco, quitándole la máscara a los cínicos de siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Frasco Medio Sin Cura, esta suerte recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. La dura respuesta propinada por Irán al régimen israelí le demostró a la banda de Netanyahu que no es lo mismo tirar bombas sobre niños indefensos que atacar a un país soberano preparado para defenderse. Ataque de Irán con misiles, están penetrando la cúpula de hierro. Atención porque la situación es dramática. Israel atacó a Irán, pero a esta hora la respuesta de Irán y en Tel Aviv se están viviendo escenas y momentos de muchísima tensión. Irán responde la agresión israelí bombardeando Tel Aviv, instalaciones militares e infraestructuras en un ataque brutal sin precedentes. El Pentágono israelí brutalmente impactado. Israel impone una férrea censura informativa y ataca a Teherán. A tal punto llegó la censura que uno de los videos que más se ha viralizado fue el momento en el que a un cronista de la Fox News lo echaron de uno de los lugares castigados. Si hay destrucción, que no se note. The Iranians have responded with 3 waves of ballistic missiles. This is Israel's version of the Pentagon, the Kiryat. And the building on this compound was just hit. Please go back, please, go back, please. You can understand here, it's very tense at this specific location because the Iranians are now targeting the defense establishment of Israel. Mucha atención y mucha censura por parte de un régimen que vivió en carne propia lo que tanto estuvo provocando a sus vecinos a lo largo de las últimas décadas. Y sí, salió corriendo a buscar a Papi Trump. Netanyahu tuvo que suplicar públicamente ayuda a Estados Unidos para que fuera a salvarlo. Lo curioso es que Trump había salido a exigir que Irán se rindiera incondicionalmente, pero hay otra versión que Occidente no te cuenta y que tiene que ver con lo que dijo el asesor del líder de Irán. چه پیامی میارن تو این فاصله 1-2 روزه التماس بنا بود ما التماس کنیم میگم ایران باید بگه بی قید شرط من خوش داره تسلیم التماس داره میکنه التماسش چی برای حفظ آبروی ترامپ محکم نزنیم. Qué diferente a la versión de Trump, ¿verdad? Ahora, ¿qué creen que hizo el valiente régimen de Netanyahu después de esconderse atrás de Donald y pedir el alto el fuego? Sí, se fue a desquitar con los indefensos. Al menos 48 personas más fueron asesinadas en la devastada franja en nuevos bombardeos israelíes que golpearon 2 escuelas reconvertidas en refugios para desplazados. Más de 300 palestinos han sido asesinados por las fuerzas israelíes en las últimas 48 horas, según la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza.
¿Se dieron cuenta que los palestinos siguen muriendo según la mayoría de los medios occidentales? No son asesinados, mueren. Y lo peor es que ya normalizaron que se masacre al pueblo nativo a diario. Israel acelera la solución final en Gaza, se intensifican los bombardeos y el exterminio de personas en las colas del hambre. La normalización del derramamiento de sangre palestina se ha vuelto un ritual sionista. ¿Cuánto tiempo permitirá el mundo que siga creciendo? Y a esta altura ya ni llama la atención que estas masacres ocurran en medio de negociaciones para un alto el fuego. Vaya diplomacia, ¿verdad? Trump afirma que Israel ha acordado las condiciones necesarias para concretar un cese del fuego de 60 días en Gaza. Las fuerzas terroristas israelíes han matado más de 300 palestinos en la franja de Gaza durante las últimas 48 horas mientras se negocia un posible alto al fuego. Así de fácil, un alto al fuego y todos los crímenes y criminales quedan impunes, olvidados. Hasta la próxima vez. De esa impunidad también son responsables los medios dominantes que una y otra vez evitan mencionar que Israel es quien aprieta el gatillo. Gaza, cuando buscar comida se convierte en una sentencia de muerte. Franja de Gaza, masacre en un puesto de reparto de comida. Buscar comida en Gaza se convierte en una carrera mortal entre disparos. Ahora fíjense que más allá del intento de esconder a Israel, todos se refieren a la aberración de atacar a personas hambriadas deliberadamente y Médicos Sin Fronteras lo denunció así. Gaza, el plan de distribución de alimentos es una masacre disfrazada de ayuda humanitaria. Pero no lo dice solo esa organización, lo terminaron confesando algunos de los propios soldados que dispararon a mansalva a cientos de personas desesperadas. Soldados israelíes han confesado al periódico Haaretz que sus comandantes les ordenan disparar a los palestinos hambrientos cuando se acercan a las trampas mortales sionistas estadounidenses, que ellos llaman centros de ayuda. Que dijeron que se les ordenó disparar contra multitudes desarmadas cerca de estos puntos, incluso cuando no exista ninguna amenaza. En los últimos días hemos recibido un gran número de heridos en urgencias. Muchos gazatíes acudieron a las zonas de Nabulsi y Netzarim para recibir ayuda y fueron atacados con disparos y proyectiles de tanques. O sea, ¿un régimen le ordena a sus soldados disparar contra civiles hambriados que no representan amenaza alguna? Ah, claro, sí, no, lo que pasa es que yo me había olvidado. Es que Israel tiene derecho a defenderse. Allí vemos cómo palestinos que fueron a buscar harina debieron ocultarse para no ser baleados por soldados israelíes. Y no solo soldados israelíes. Testimonios y vídeos obtenidos por Associated Press muestran que los contratistas estadounidenses que custodian los sitios de distribución de ayuda dentro de Gaza están utilizando munición real y granadas aturdidoras mientras los palestinos hambrientos luchan por comida. Lo peor es que además se ufanaban de lo que estaban haciendo como si se tratara de un videojuego. Ah, los valores occidentales. The contractor who took the video told AP that he saw other contractors shooting in the direction of Palestinians who had just collected their food and were departing. Ante estas masacres perpetradas por el ejército israelí junto a mercenarios estadounidenses, llamados contratistas para que suene más agradable, es que los medios hicieron malabares vergonzosos para encubrirlos. Las muertes en Gaza aumentan significativamente cuando un grupo controvertido distribuye ayuda, revela un análisis. Qué forma más extraña de decir que mataron a palestinos hambrientos. Pero tranquilos, esto se va a investigar. Y si a ustedes les pareciera insólito que, por ejemplo, Jason Burgess investigara sus propios crímenes en Viernes 13, esperen a ver esto. El ejército israelí investiga informes de daños a civiles tras la muerte de cientos de personas cerca de los centros de ayuda en Gaza. Daños a civiles, bueno, más de 600 están un poco más que dañados. Y el régimen sionista, a través de Reuters, nos ha dado lo que probablemente sea uno de los titulares más cínicos del año. Israel reconoce que civiles palestinos sufrieron daños en los centros de ayuda de Gaza y afirma que aprendió lecciones. Son muchas las lecciones que aprendieron los soldados israelíes. A no rematar a sangre fría paramédicos y enterrarlos en una fosa común, a no disparar en el corazón y en la cabeza a niños y a no asesinar doctores. ¿Cómo?
Ah, no, eso no lo aprendieron. Israel mata a uno de los 2 últimos cardiólogos de Gaza y ya son 70 los médicos muertos en los últimos 50 días. Según testigos, al-Sultán murió junto con su esposa y varios familiares en un ataque israelí contra su apartamento al oeste de la ciudad de Gaza. Dedicó toda su vida a la medicina y a la lucha por atender a los pacientes. No hay justificación. Y si antes hablábamos de cinismo, aquí ya se podría catalogar de perversión. Vean lo que dijo el régimen de Netanyahu tras este crimen. Israel lamenta daño a civiles no involucrados tras matar al director de Hospital Gazatí. Sí, como tantas otras veces, el mismo ejército que se jacta de ser extremadamente preciso le quiere hacer creer al mundo que este ha sido otro daño colateral. Pero la hija de la víctima los desmintió. De repente, un misil F-16 impactó directamente en su habitación. Toda la casa estaba bien, excepto su habitación, que fue impactada directamente por el misil. Y por supuesto que aquí rápidamente todo entra en la lavadora de imagen de la BBC, que evita hablar de asesinato y le adjudica la noticia a algo que dice un familiar. Director de Hospital de Gaza muere en ataque israelí, dice familiar. ¿Cuándo no la BBC encubriendo a los genocidas? Pero verán, tal vez las cosas no son como en décadas pasadas cuando la prensa operaba impunemente y sin consecuencias. Más de 400 figuras de los medios instan a la BBC a destituir a un miembro de su junta directiva por su cobertura de Gaza. Una de las principales razones fue que la BBC fue acusada de censurar un documental llamado Médicos bajo ataque, un material que expone los abusos y vejaciones de las tropas israelíes contra médicos de Gaza. We found that medics were taken to locations human rights groups have described to us as black sites, where there's no judicial oversight. Footage of the sites is rare, but this was filmed by a member of the IDF in a football stadium in Gaza City. We're talking about hundreds of detainees. The torture and unlawful treatment to which healthcare workers are subjected is evident intent of the Israeli authorities to destroy Palestinians. La verdad que no lo puedo creer de la BBC. Si el Reino Unido es un faro de democracia y libertad de expresión. Free, free. Free, free. Simplemente por esto que estás viendo, el dúo punk Bob Vylan fue censurado por la BBC, despedido de su agencia, les cancelaron la visa antes de su gira por Estados Unidos e incluso se investigan cargos penales. El gobierno británico condena las declaraciones del dúo de rap Bob Vylan contra Israel durante un festival. ¿Se imaginan que esto lo hiciera otro país, Cuba o cualquier otro? ¿Qué dirían entonces? ¿Qué alaraca se formaría mediática? Ah, pero los medios no dicen nada de todo esto. Tal vez usted en Inglaterra pueda insultar al rey o en Estados Unidos hacer lo mismo con Trump, pero no se le vaya a ocurrir condenar al ejército israelí, porque esa es la línea roja de sus lacayos. Sabíamos que la policía del pensamiento en el Reino Unido castigaría a Bob Vylan, pero ¿cómo se explica la revocación de una visa estadounidense por motivos de libertad de expresión? Los gobiernos del Reino Unido y Estados Unidos no se han inmutado porque Israel haya asesinado a más de 55.000 civiles, ni por escuelas y hospitales arrasados, ni por miles de niños desmembrados y muertos de hambre, ni por ninguna de las múltiples atrocidades inhumanas cometidas por el ente sionista y retransmitidas en directo. Así es el mundo libre, que arremete contra quienes condenan un genocidio, pero que financia y encubre a un régimen cuyos políticos llaman abiertamente a asesinar a niños y bebés palestinos. Kol yeled, kol tinok be'aza, oyev. האויב הוא לא החמאס, והוא גם לא הזרוע הצבאית של החמאס. כל ילד בעזה הוא האויב. אנחנו צריכים לכבוש את עזה וליישבה, ושלא יישאר שם ילד עזתי אחד. אין ניצחון אחר. No es una distopía. Hoy te quieren convencer que aplaudas un infanticidio y te enojes con quienes lo denuncian. Ahora veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. Carlos Trota, el médico marplatense que forma parte de la flotilla de la Libertad en solidaridad con Gaza, estuvo a pocas horas de subirse al buque Conscience, que fue bombardeado por 2 drones israelíes a principios de mayo cerca de las costas de Malta. Bueno, muy bien, y para hablar de este tema tenemos el honor de tener allí a Carlos Trota, médico cirujano, miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Mar del Plata. Carlos, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por contactarme y es un gusto, un honor poder hablar con ustedes.
Por favor. Carlos, primero queremos saber cómo fue esta última experiencia en la que estuviste a poco digamos, de subirte al barco que iba a ir a Gaza con ayuda humanitaria y que terminó siendo atacado por drones israelíes, ¿verdad? Claro, la idea era alcanzar un buque que estaba anclado a pocos kilómetros de la isla de Malta en aguas internacionales y con tripulación civil, por supuesto no violenta, con la intención de llegar hasta Gaza, romper el bloqueo por vía marítima, acercar, aunque sea en mínima cantidad, material indispensable para una situación como la que está viviendo el pueblo de Gaza. Y así es como el día 2 de mayo, a las 0:33, comenzaron ataques hacia el buque que estaba en alta mar con drones. Quedó el buque inhabilitado para navegar. La operación se había tratado de mantener en la mayor reserva, pero obviamente los servicios de inteligencia israelíes, con la eficiencia que ya conocemos, debía sin ninguna duda haberse enterado, y así fue como pocas horas antes bombardeó el buque e impidió totalmente que pudiéramos llevar a cabo esta acción, sabiendo perfectamente que pocas horas antes un Hércules 135 había viajado desde Israel, sobrevolado todo el Mediterráneo, volar en círculos alrededor de la isla de Malta y finalmente descargar estos drones que inhabilitaron el buque, de modo que la avanzada es cada vez mayor y se vio perfectamente cuando un nuevo intento de la Flotilla de la Libertad de acercar este año un pequeño velero, el Madeleine, directamente arrestaron, aunque estaban en aguas internacionales el velero, arrestaron a la tripulación, la mantuvieron allí en un puerto israelí, pasaron un mal momento hasta que finalmente fueron liberados. De modo que es una muestra más, si es que fuera necesario, de la impunidad, la soberbia con que se manejan el gobierno israelí, impidiendo cualquier tipo de actividad que intente demostrar la solidaridad de la sociedad civil. Esa solidaridad que los gobiernos, a pesar de su retórica y de sus palabras y de sus reuniones y demás, no se deciden a tomar medidas concretas. Entonces, la idea de la Flotilla de la Libertad es justamente demostrar de que una gran parte de la población, lo estamos viendo también con las movilizaciones universitarias y de los pueblos en diferentes capitales de Europa y de América, demostrar que la sociedad civil habla lo que los gobiernos callan. Así es, Carlos. Y bueno, una pregunta que surge, ¿no? Lógicamente, que te han hecho en algunos reportajes, porque básicamente lo que está sucediendo con estas misiones humanitarias también es que de pronto estás arriesgando tu propia vida y te preguntaban por qué Gaza y tu respuesta era por qué no, ¿no? Claro, es cierto, la pregunta la repiten, incluso me la repiten colegas médicos, ¿por qué? Y yo creo que la solidaridad es algo que debiera ser espontánea, sobre todo ante tamaña tragedia, porque estamos hablando, no se sabe la cifra exacta de muertos. Ellos oficialmente hablan de alrededor de 60.000, pero hay cálculos hechos incluso por la revista The Lancet, que es una de las más prestigiosas del mundo médico, que aumentan en el número hasta llegar a 100.000 o incluso más. Y tengamos en cuenta de que por un lado están los cadáveres, los asesinados que han sido registrados oficialmente porque llegan a la morgue o porque llegan a los hospitales, pero debajo de los escombros, quién sabe qué cantidad de cadáveres existen. Así que
Estamos ante una tragedia, una masacre, un exterminio de una magnitud inusitada, sobre todo porque está siendo transmitido en vivo y en directo. Ha habido otras masacres en la historia de la humanidad, lamentablemente, pero siempre nos enterábamos, si nos enterábamos, lo hacíamos mucho tiempo después y no en vivo y en directo como lo que está sucediendo con esta masacre, y yo creo que eso es lo que le da justamente un tinte único, y ese llamado a la solidaridad que la población civil la está demostrando. Son los gobiernos los que se resisten a tomar medidas concretas y terminar con la compra y con la venta de armamento y del software de vigilancia, hacerle cumplir con los mínimos derechos reconocidos internacionalmente, y inclusive hay quienes piden lisa y llanamente que Israel sea expulsado de Naciones Unidas, porque esto es inadmisible en pleno siglo XXI. Carlos, también te quiero preguntar, porque hemos conocido la lamentable noticia del asesinato del doctor Marwan al-Sultan, que era el director del hospital indonesio, que era uno de los últimos cardiólogos que quedaba vivo en Gaza. Y en los últimos 50 días se ha reportado 70 asesinatos de médicos. ¿Crees que además de los niños, de los periodistas, de las mujeres, el régimen israelí apunta especialmente a los médicos? Yo creo que a esta altura de los acontecimientos, creo que esto en general, como todo el plan de exterminio de la población palestina, yo creo que es algo realmente buscado. Incluso hasta el asesinato de niños, yo creo que está planificado. Se habló incluso de la utilización de inteligencia artificial. Es todo muy, muy perverso, tanto es así que no existen palabras para describir aquello de lo que estamos siendo testigos. En este momento yo creo que nadie puede mirar para el costado y decir yo no sabía lo que estaba pasando, como ha sucedido con otros conflictos armados. En esto, y vuelvo a repetirme, esto está perfectamente documentado en vivo y en directo. Es inadmisible que se bombardeen hospitales, que se bombardeen ambulancias, pacientes. Es inadmisible que se asesinen niños, y además la cantidad de mutilados que han quedado, mutilados desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista mental, porque la población de niños que sobreviva de esta experiencia van a quedar marcados por el resto de sus vidas. Varias generaciones. Un día estaba trabajando yo en la enfermería, allí haciendo curaciones, y aparece de pronto un chiquito que tendría, calculo yo, 13 años, una cosa así, con ambos miembros inferiores amputados, y venía para que le cambiara la curación. Y la organización a la cual yo pertenecía, a la cual sigo perteneciendo, realmente no quiere saber nada que andemos sacando fotos, y me parece perfecto. Pero a mí me pareció que tenía que traer a mi regreso algún documento de qué es lo que estaba pasando en Gaza, y que esta era una forma, mostrar un preadolescente, un chico de 12, 13 años, con ambos miembros inferiores, que venía a curarse. El chico se acuesta en la camilla, le pido a la enfermera palestina en inglés si me permitía al chico sacarle una foto, me comenta que sí. Preparo mi absurda maquinita y, para mi sorpresa, en el momento en que voy a hacer el disparo, el chico que estaba acostado se incorpora y me hace con los dos dedos en B la señal que todos conocemos. Entonces, en la actitud de este chico, me demostró de que existe un pueblo que resiste dignamente, que nos está dando un ejemplo de valentía, de resistencia y sobre todo de dignidad. Así es, Carlos. Bueno, muchísimas gracias y hasta muy pronto. Adiós. Y nosotros, bueno, como siempre, nos vamos a un retro tweet. Sí, una frase del pasado que por supuesto resume todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Vean. Si nos callamos, nos colocamos del lado de los verdugos, del escritor francés Albert Camus.
No es una película de Hollywood. Hoy un régimen ordena dispararle a personas hambriadas durante meses. Son los juegos del hambre de la vida real. Y quienes se autodenominan mundo libre te dicen que te pongas del lado de los que jalan el gatillo. No seas esclavo de ellos. Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí por Hispan TV. Muchas gracias. Un ejemplo de resistencia y sobre todo de dignidad.